Vía Pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Vía Pública. El gobierno presentó el plan de reactivación educativa enfocado en superar el alto porcentaje de inasistencia y deserción escolar. Un drama de proporciones mayúsculas que recién se ve una puntita de ese iceberg, pero que puede ser dramático e irrecuperable para una generación o para un grupo de chilenos y chilenas si no se remedia a tiempo. Se han levantado las alertas y el gobierno ha presentado este grupo de trabajo. Este es un problema que dejó la pandemia de COVID-19 fundamentalmente. Bueno, pero esta iniciativa cuenta con 4 pilares fundamentales, de los cuales se destacan la ampliación del programa de convivencia y salud mental, requete contra importante hoy en las comunidades educativas, así como también una estrategia para mitigar el rezago en la lectura de los estudiantes. La tercera medida incorpora equipos en los establecimientos estudiantiles con el propósito de que los alumnos regresen a las aulas. Usted se puede imaginar el doble efecto negativo que significa un estudiante que no vaya, es decir, que no se esté educando, pero además, si no está ahí, está en la calle, un chico de 10, 12 años, 14 años, con lo que puede significar, es decir, tiene un doble efecto perjudicial que puede ser dramático para esas personas. Por eso que vale la pena poner el acento. El proyecto también contempla entonces la creación de un consejo para la reactivación educativa. Está integrado por 26 representantes del sector educativo, político, organismos internacionales. Entre los integrantes que forman parte de este consejo se encuentran la senadora de la DC y exministra de Educación, Yana Proboste, el exministro de Hacienda del presidente Piñera, Ignacio Briones, Carlos Díaz, presidente del Colegio de Profesores, rectores de la Universidad de Chile, de la Universidad Católica. Es un grupo variopinto, amplio, de miradas distintas, porque este sí que es un problema, que si lo situamos en la derecha y en la izquierda, entre el gobierno y la oposición, sencillamente es un suicidio que vamos a cometer, si no nos damos cuenta desde ya que lo importante es el aprendizaje en muchachos y chicas jóvenes. Ahora ya, no es en un tiempo más, ahora ya volver a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes, a las aulas. Vamos a la mesa de conversación. Bueno, los episodios o el episodio, no sé si es plural o singular, pero usted sabe a qué me refiero cuando hablo de los indultos. Esos sí que son plurales porque fueron más de uno. De fines del año pasado, 30 de diciembre, han provocado una gran cantidad de efectos políticos, incluso no deseados por el propio gobierno. Es cosa de ver las encuestas que sobre el 70% de las personas, incluso en algunos casos 80% de la ciudadanía consultada está en contra de esta medida tomada. Hubo cambio de gabinete entre medio, o sea, fue un temblor de grado considerable, un temblor político. Bueno, esta semana o estos días, en los últimos días, hay un grupo de parlamentarios, senadores de Chile Vamos y de demócratas, presentaron un recurso, quiero ponerlo exactamente, un requerimiento al Tribunal Constitucional para que se pueda impugnar al menos algunos de estos indultos. Uno de los que presentan, que está justamente en la gráfica que mostramos, es el presidente de la UDI, Javier Macaya. Senador Macaya, buenas noches. Hola, buenas noches, Matías, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y me gustaría saber qué es lo que buscan con esto. Obviamente impugnarlos, pero ¿qué buscan? ¿Que se retiren? ¿Que haya otra instancia que los anule? ¿Qué es lo que buscan ustedes con esto? A ver, bueno, básicamente, Matías, lo que ocurrió con el tema de los indultos es algo que ha sido bien repudiado por la ciudadanía. Sí. Y creo que esto le abre una nueva oportunidad al gobierno para de alguna manera hacer, tener que efectivamente lo que han señalado, de que los indultos, si se hubiese tenido antecedentes diferentes, si se hubiese tenido todos los antecedentes en consideración antes de la decisión del presidente, quizás la decisión hubiese sido otra. En cualquier sede jurisdiccional de Chile, cuando alguien presenta un requerimiento, una demanda, la contraparte tiene dos opciones: defenderse o allanarse.
nosotros esperamos que en el requerimiento que hemos presentado el gobierno, para que de alguna manera demuestre que efectivamente lo que hubo fue un error y que los antecedentes que se tuvieron a la vista para tomar esta decisión no eran los correctos, bueno, que tome la decisión de alguna manera, en este caso, de allanarse al requerimiento que nosotros estamos presentando. Creemos que es una oportunidad para el presidente de la República de que en sede jurisdiccional, en sede constitucional, el gobierno pueda hacer propios los argumentos que hemos hecho los senadores que hemos presentado este requerimiento. ¿Cuáles son los argumentos que lo llevan ustedes a presentar esta impugnación, senador? Mira, básicamente que nos parece que el carácter de hay dos requerimientos. Hay un requerimiento que se presenta para el caso de Jorge Mateluna, claro, y hay 6 requerimientos distintos para el caso de los indultos de las personas que fueron condenados por hechos del estallido social. En el caso del indulto de Jorge Mateluna, acá hay un primer indulto que fue de alguna manera o habría quedado sin efecto producto de la reincidencia de Jorge Mateluna, que fue por los hechos que fue nuevamente indultado por el presidente Gabriel Boric. Y el carácter de calificado que requería en el fondo tener la circunstancia de la argumentación fáctica para presentar en este caso para presentar un segundo indulto, se incumplió. Nosotros creemos que el presidente de la República, además hay un asunto de procedimiento, hay indultos que son firmados solamente por la ministra de Justicia, siendo una facultad del presidente de la República. O sea, son argumentos jurídicos, pero desde el punto de vista político, Matías, yo creo que nosotros le damos la oportunidad al presidente de la República de enmendar un error que ha cometido. Déjeme preguntarle el caso, señor Macaya, de Jorge Mateluna, porque son 2 categorías de indulto, ¿no es cierto? Entonces ustedes mismos separaron el requerimiento. Sigamos un segundito en el caso Mateluna, que es una persona. ¿Ustedes habrán revisado cuáles eran las condiciones bajo las cuales en el gobierno del presidente Lagos, si no me equivoco, se le otorga el primer indulto a Mateluna, que no se lo dan a él solo, se lo dan a un grupo de personas? ¿Qué condiciones tenía que cumplir para que se mantuviera ese indulto que a juicio de ustedes se incumple al haber cometido un segundo delito? Bueno, la posibilidad de conceder indulto es una posibilidad que es una facultad de la cual el presidente de la República está dotado. Es una facultad, y hay que decirlo así, una facultad que se le otorga discrecionalmente al presidente de la República para un indulto caso a caso, porque hay ciertos indultos que también se conceden en términos generales e incluso pueden pasar por el trámite legislativo, pero no es una facultad que se le conceda de manera arbitraria. Y en esto, la motivación del acto administrativo, y en especial de los decretos supremos, que tienen un rango constitucional, y básicamente en función de lo dispuesto en el artículo 6, 7 y 19, número 2, de la Constitución Política de la República. Y en ese sentido, la ausencia de una ponderación, de una razonabilidad en la dictación del decreto supremo del caso Jorge Mateluna, y por ende de una falta de motivación, de razonamiento y fundamentación del mismo, constituye evidentemente una vulneración constitucional. O sea, cuando el presidente de la República manifestó en su momento, cuando se le preguntó por esto, públicamente su intención real, su motivación interna, de sus razones subjetivas respecto del decreto impugnado, cuál es que declarar inocente a un condenado por la justicia, lo señaló expresamente, y no solamente conmutar su pena, así como esto es inconstitucional desde el punto de vista de revisar sentencias judiciales, determinando que hubo errores en un procedimiento penal, ejerciendo de esta manera funciones jurisdiccionales a través de la revisión de un decreto. O sea, ustedes no se refieren, porque hay gente que en un principio, yo no he vuelto a escuchar esos argumentos, pero no sé si se refieren ustedes a eso. Dicen, indulto 1, Mateluna, tienes determinadas condiciones para poder gozar de ese indulto. Una de esas condiciones... Perdón, sí. Matías, hay una reincidencia de una persona que para poder otorgarle un segundo indulto tienen que haber circunstancias calificadas, que a nuestro juicio no fueron suficientemente calificadas. Eso es mi pregunta. Es decir, él al cometer un segundo delito, hay una condena, no es una suposición, el segundo delito, inmediatamente, ustedes tienen que volver a cumplir la condena original de la cual gozó el primer indulto. ¿A eso se refieren? A eso nos referimos. Y desde el punto de vista constitucional, en función de un principio básico de la democracia, que es la separación de poderes, el presidente lo que ha hecho es servirse de una facultad
que la tiene, que es discrecional, y hay que decir lo que es discrecional, que es dictar decretos supremos de indulto particular, pero la ejerce con una facultad de ejercer jurisdicción, de revisar sentencias firmes y ejecutoriadas, reviviendo procesos penales fenecidos, y eso es una facultad que institucionalmente le corresponde a los tribunales de justicia. O sea, y esa figura, a nuestro juicio, no corresponde a del otorgamiento del indulto en particular, en el caso de Jorge Mateluna, sino que más bien se asocia a una institución más similar a la amnistía. Y eso es fundamentalmente lo que se argumenta jurídicamente en el requerimiento que se ha presentado el día de hoy. En la segunda categoría de indultos, a lo que tiene que ver con las personas vinculadas a delitos, condenadas por delitos producidos en el contexto del estallido social del 2019, ¿cuáles son los fundamentos para hacer este requerimiento al Tribunal Constitucional de ustedes? Porque no es a todos, sino que a 6 Sí. de las personas. Sí, es que se toman casos bien emblemáticos, como yo me imagino que fue de público conocimiento la circunstancia que ocurrió con Luis Castillo cuando sale en la cárcel de Copiapó, una persona que, en términos públicos, yo creo que de manera bastante Desafía a cometer nuevos amenazante. delitos directamente. Sí, evidentemente lo dice. O sea, yo creo que en el decreto impugnado, en el caso de Castillo y las otras personas, que son decretos bastante similares, hay una vulneración a un principio constitucionalmente consagrado, de la prohibición que tiene la autoridad de establecer diferencias arbitrarias respecto de una u otra persona privada de libertad, que está contenido en el artículo 19, numeral 2 de la Constitución. O sea, nosotros creemos que este decreto impugnado, más allá del tema político, porque nosotros, en general, yo siendo abogado, no me ha correspondido, no soy el redactor acá. Yo quería hacer el reconocimiento y el agradecimiento a 3 abogados constitucionalistas que han hecho un trabajo extraordinario, como Constanza Juve, Jorge Barrera y Felipe Hübner. Les quiero agradecer a ellos porque se han trasnochado este fin de semana revisando una cantidad importante de antecedentes jurídicos, constitucionales y los decretos para poder levantar un caso ante la Corte Constitucional. Y que reitero, los argumentos que se han presentado tienen solvencia jurídica, pero es muy distinto que el gobierno participe en la sede constitucional defendiéndose, argumentando la legalidad de la decisión que tomaron, o allanándose. O sea, si el gobierno se allanara ante lo que está solicitado en la sede constitucional, lo más probable es que la sede constitucional, el Tribunal Constitucional, habiendo un requerimiento y habiendo una parte requerida, en este caso el gobierno, que se allana a lo que se ha requerido, evidentemente estaríamos en presencia de algo que probablemente se fallaría de manera favorable por el Tribunal Constitucional. Sí, Pero ¿cuáles son los también va a ser efectos, bastante... senador, perdón, ¿cuáles serían los efectos si el Tribunal Constitucional falla en favor de estos requerimientos? Si establece que hubo alguna infracción constitucional en el otorgamiento de estos delitos. ¿Qué efecto político tiene eso? Bueno, efecto jurídico, nosotros creemos que se puede retrotraer el decreto del Estado encontrado, claro, que se podría retrotraer el decreto del Estado anterior de su impugnación, lo que significa que se restaura el imperio. Y el efecto político, me refiero a qué pasa si el Tribunal Constitucional determina que esos indultos fueron hechos sin respetar los principios de la Constitución, o sea, que se declaran inconstitucionales, ¿no? ¿O me equivoco técnicamente? Sí, si se declaran inconstitucional, nosotros esperamos que se restablezca el imperio del derecho y en ese sentido que las personas que hoy día están libres y que a nuestro juicio constituyen un peligro para la sociedad, vuelvan a cumplir la condena en los lugares donde la estaban cumpliendo. Y no es complejo para una eventual acusación constitucional, porque si es que el Tribunal Constitucional determina que esos indultos fueron otorgados sin el respeto de lo que consagra la Constitución, es decir, los decretan inconstitucionales, quien los firma o quien los redacta o hace cae en inconstitucionalidad. ¿Cómo se resuelve esa parte para que no haya una acusación y no escale políticamente el problema? Nosotros creemos justamente que la sede jurisdiccional, constitucional, se hizo lo propio en la Contraloría General de la República la semana pasada. Es un lugar para hacer valer estos derechos, y yo creo que el restablecer el imperio del derecho, y en términos políticos también tener la posibilidad de entregarle una señal a la ciudadanía de que los órganos del Estado, sin excepción, incluyendo el presidente, están sujetos al principio de interdicción de la arbitrariedad.
que es un principio que ha sido transgredido en el decreto impugnado. Lo dijo hace poco tiempo atrás el Tribunal Constitucional a propósito de un fallo, una sentencia en la Ley de Derechos de la Niñez. Y creemos que el presidente de la República lo ha transgredido, y desde esa perspectiva, más que la responsabilidad política, nosotros lo que buscamos es entregarle una señal a la ciudadanía respecto a la posibilidad de que se restablezca el imperio del derecho. Y en eso yo no lo pienso desde el punto de vista de encontrarle una sanción, encontrarle una cuestión que vaya adicionalmente a este tema desde el punto de vista jurisdiccional en el Tribunal Constitucional. Javier Macaya, presidente de la UDI, muchísimas gracias. ¿Cómo usted no puede, porque tiene que votar, no puede manifestarse sobre la acusación constitucional, pero la UDI y su partido, ¿usted ve un clima de revisar en el mérito de las acusaciones o ve que está primando un clima de pasarle cuentas al ministro Jackson en particular? Efectivamente, a mí no me... Claro, tenemos una inhabilidad para pronunciarnos los que senadores. Son senadores, pero yo creo que se están analizando en su mérito. Yo hoy día tuve la oportunidad de conversar con algunos diputados de mi bancada que tienen no decisión tomada respecto a la acusación constitucional, están revisándolo en su mérito. No se trata ni de pasadas de cuenta ni de algo que tenga que ver particularmente con el momento actual del gobierno. Hay antecedentes objetivos con los cuales entiendo que se ha presentado esta acusación constitucional y tienen que ser revisados por los diputados. Senador Macaya, muchas gracias y muy buenas noches. Que esté bien. Buenas noches, Matías. Que tengan una buena jornada. Buen término de jornada. Chao. Chao, chao. Pausa y volvemos. Espérenos. Protéjase de la delincuencia con Tepillé, la vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa, alarmas Tepillé con cámaras conectadas a su smartphone y botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en tepillé.cl. Y al principio del programa hablábamos sobre el plan que ha presentado el gobierno, este plan de reactivación de la educación. Mire usted el uso de las palabras, la reactivación. ¿Qué es lo que se reactiva? Algo que está inactivo, es bastante obvio. ¿En qué momento se inactivó la educación en Chile? Cuando tenemos leyes consecutivas en las últimas décadas, ¿no es cierto?, de educación obligatoria o cobertura total hasta cuarto medio. Fue un logro, hay que decir, en su momento la básica, la media, millones de chilenos de primera generación en la universidad. O sea, el logro de Chile era que más personas se educaran. Y de repente, bueno, la pandemia y otras cosas, vamos a ver, inactivan. Ya hay 50.000 jóvenes, chicos y chicas que desertan y están en las calles y no en los colegios. Bueno, por eso será la reactivación. Está Carolina Leitao, que es alcaldesa de Peñalolén, que no solamente forma parte de este grupo, sino que conoce esa realidad de esos desertores, porque en su comuna ha de haber muchos, lamentablemente. Carolina, gracias por estar aquí. Muy buenas noches. Gracias, Matías. Buenas noches. Quiero que partamos porque me cuente ese testimonio de los estudiantes desertores o fallidos, que van tarde, mal y nunca, porque no solamente desertor 100%, sino también mucha inasistencia en los colegios. ¿Qué pasa con ellos? Sí, bueno, nosotros en Peñalolén hace ya bastantes años, desde que estaba Claudio de alcalde, se inició un sistema que se llama Sistema de Alerta Temprana de Deserción Escolar. Y con ese sistema se empezó a seguir y bueno, lo fuimos perfeccionando, fuimos desarrollando, que tiene alertas tempranas de un niño que falta de 2 días a un niño que ya empieza a faltar una semana y donde hay una dupla psicosocial que va a la casa a buscarlo. ¿Qué es lo que ocurre? Que son realidades muy distintas, pero aquí por supuesto que la primera responsabilidad y las primeras historias tienen que ver, la mayoría de ellas, con negligencia parental. Es decir, una familia que no está atenta, que no está alerta tampoco a lo que está pasando en esa casa. A veces por razones sociales bien complejas, padres que salen a trabajar y que no saben que los niños no fueron al colegio. O también aquellos que no les importa si van o no al colegio, y aquellos más graves aún que los explotan, ya sea para ir a delinquir o ir a hacer otras cosas y no los llevan al colegio definitivamente. Entonces hay historias muy distintas y para eso hay intervenciones también distintas. Y de la experiencia de Peñalolén, lo que nosotros al menos hemos podido constatar es que cuando uno establece un sistema de intervención, funciona. O sea, nosotros si bien Peñalolén tenía tasas muy altas de deserción escolar, con este sistema logramos bajar esa tasa de deserción y además porque tienes que hacer 2 cosas.
retener, es decir, que no se te vayan del colegio, y otra cosa muy distinta es cuando ya salieron del sistema educativo, recuperar. Y eso es el doble difícil, pero se puede, y nosotros en Peñalolén tenemos todos los dispositivos de intervención. Interesante, Carlos Seleitao, lo que me dice que este es un programa antiguo, incluso antes de que llegara usted a la alcaldía, con Claudio Rego cuando era alcalde, porque nos permite tener entonces una comparación en el tiempo. Se fueron recuperando, me imagino, con el trabajo de estas duplas psicosociales. ¿Qué pasó en el contexto COVID? ¿Ustedes ven también, dadas las mediciones que han de tener, en su propio contexto comunal y social, que se produjo una decepción importante? Sí, claro, efectivamente, este mismo sistema siguió funcionando durante la pandemia, pero, por ejemplo, las intervenciones ya no podían ser presenciales, las visitas a las casas en un primer momento eran imposibles, por lo tanto, llamados telefónicos donde a veces nadie te contesta, donde cambiaron los teléfonos. Entonces, hubo un problema que se agudizó, y por eso que, claro, cuando uno habla, en el fondo, de reactivar algo, es porque efectivamente todo lo que se pudo haber ganado en un momento, llega a otro momento en que se desciende a niveles bastante altos de deserción escolar, y de hecho durante bastante tiempo la subvención escolar, que es por asistencia, se pagó bajo un promedio de la última asistencia de los últimos años, porque o si no, la crisis en el sistema de financiamiento para cualquier sostenedor municipal o servicio local habría sido catastrófica más de lo que ya es. Que toca un punto que es muy sensible, porque uno de los problemas a lo cual estamos ya hace tiempo expuestos como sociedad a una suerte de batalla ideológica frente a la educación. Y no necesariamente a la calidad, sino que ideológica. Y aquí hay bandos de lado y lado, en fin. Y ese punto que usted toca ha sido uno de los campos de batalla, ¿no es cierto?, en las subvenciones escolares por asistencia. Sí, ocupadas, pagado. Entonces, aparentemente, y es legítimo que cada uno tenga su visión, quienes hoy están en el gobierno estiman que ese modelo es un modelo que no debe funcionar, que no les gusta, que no lo comparten, y es legítimo. A su juicio, su experiencia, ese modelo, que puede tener defectos, ¿sirve al menos para incentivar a los colegios a atraer y a buscar a los jóvenes y a las chicas que no están yendo al colegio? Yo creo que no. Yo creo que no, porque efectivamente, primero porque además es un tema estructural. El niño vaya o no vaya al colegio, hay que pagar la luz, el agua, los profesores. Si el niño no va, yo no le pago menos al profesor. Pero por lo tanto, al colegio a que haga todo lo posible para atraer a los estudiantes. Es que lo que pasa es que cuando uno habla de hacer todo lo posible para atraer a los estudiantes, lo que se requiere son más recursos, porque aquí no estamos hablando de ir y ofrecerles algo, una fiesta para que vengan. Estamos hablando de una intervención psicosocial que cuesta mucho dinero, y por lo tanto, porque hay que contratar psicólogos, asistentes sociales, otros docentes que hagan y que intervengan directamente. O sea, nosotros los programas que tenemos hoy día, que en Peñalolén tenemos todos los dispositivos, aquellos que son para retener a los estudiantes, otros dispositivos que son para reinsertarlos cuando tienen muchos años de rezago escolar, y otros sistemas que tenemos que son para nivelación de estudio, que una vez que nivelan se pueden insertar en cualquier colegio municipal. De hecho, Peñalolén tiene una experiencia como el Colegio Alicura, que es un colegio de reinserción educativa, donde lo que justamente hace es nivelación escolar, y es en el contexto de un colegio. Ese colegio, si el municipio no le pusiera más de 200 millones al año, no funciona, porque la subvención actual no lo financia. ¿Por qué? Porque requiere de intervenciones mucho más específicas, porque además no califica, por ejemplo, ni para los computadores para la Junaep, ni para como tiene menos estudiantes, no califica. Si yo quiero pintar el colegio, no me alcanza. Faltan recursos. O sea, faltan recursos. Y por lo tanto, si tú pones solo el elemento de asistencia como un método de financiamiento, es insostenible en el tiempo y tiene un déficit estructural que se ha demostrado. ¿Solo esa variable o esa variable per se es dañina a su juicio? ¿O esa variable importa aunque no es la única herramienta? Es que yo creo que ahí están mal puestos los incentivos, porque si uno quiere establecer una de las variables para que un colegio reciba más o menos financiamiento, uno podría ponerlo como un incentivo dentro de, por ejemplo, los programas que uno quiere postular. Por ejemplo, un colegio que quiere intervenir el tema de la reinserción escolar, o de que no se vayan los niños del colegio, presentando un programa que te lo financien a través de la ISEP o FAEP, de los presupuestos que hoy día existen, que no son basales. Pero el presupuesto basal no puede estar, y no hay ningún municipio que se sostenga, ni ningún servicio local que se sostenga solo con asistencia, porque además
imagínate tú los municipios rurales, un día que llueve, un día, bueno, hoy día llueve menos, pero sí todo, o que hace mucho frío, o que, claro, o sea, ¿cómo haces tú? Y no basta porque los profesores, por muchos esfuerzos que hagan, tampoco hacen milagros. Entonces, bueno, muchas veces lo hacen en realidad, hacen milagros, pero no le podemos pedir que sean realmente personas que se sacrifiquen de tal manera para que logren un resultado, a veces sin las herramientas o sin los conocimientos, o no necesariamente los instrumentos necesarios para hacerlo. Entonces creo que si bien puede ser un incentivo, creo que ponerlo como financiamiento basal es un error. Carolina Leitao, ¿qué se podrá hacer? ¿Qué les dijo el ministro o el presidente cuando junta este grupo que es transversal, miradas no solo políticas, sino que disciplinas distintas, experiencias distintas? Una municipalidad y una universidad son dos mundos bien distintos. ¿Qué les dijo respecto de, o qué garantías tienen ustedes de que la conversación que vayan a tener, creo que les dieron un semestre para evacuar un informe, para algunos un semestre es mucho, porque se puede perder un año esperando que se implemente, que se convierta en iniciativas legislativas, es decir, que esto sea realidad en el país y no que sea un trabajo académico, teórico, de un grupo bien intencionado? Sí, yo creo que por el grupo que fue convocado, donde hay bastante experiencia de los distintos actores, creo que va a ser posible diseñar un sistema. Además, no estamos partiendo de cero. El ministro contó ya alrededor de 3 medidas que ya se están implementando y que va a ser como en simultáneo con las propuestas que nosotros podamos hacer. Y en ese sentido, yo creo que lo más importante es como ponerlas en común. Yo creo que del grupo que está ahí, una de las cosas que se planteó en la primera reunión hoy día fue que lo que falta ahí, falta un componente que es cómo involucramos a los padres, por ejemplo, en esta historia, porque no hay posibilidad de reinserción educativa, de mantener a los niños en colegio si no hay el compromiso de la familia, de los padres o cuidadores, tutores. Muchas veces son las abuelas, ni siquiera son los padres los que están preocupados de la educación de los niños. Por lo tanto, ahí hay un elemento que hay que incorporar. Yo tengo la experiencia que tengo de otros consejos asesores en los que me tocó participar, salen ideas donde uno de verdad las puede implementar. Eso va a depender, por supuesto, del liderazgo ahí del ministro y por supuesto el presidente, que tome en consideración aquellas ideas que propongamos y que sean posibles. Yo al menos es lo que quiero plantear desde la experiencia que tenemos desde Peñalolén, pero también como presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, lograr también que otros municipios poder tener insumos a través de nuestra comisión de educación que tenemos también en la asociación, que dirige el alcalde Pelarco, poder hacer una reunión donde podamos también traer otras experiencias, algunas exitosas, otros fracasos, porque también es importante compartir los fracasos. Y en un semestre para estudiarlo y para verlo cuando la rueda está más o menos inventada, porque lo que hay que hacer aquí es sentarse a conversar y buscar voluntades comunes, no inventar la pólvora. ¿No será mucho un semestre? Yo creo que es posible que nosotros podamos proponer algunas medidas que se puedan implementar de corto plazo. Y en el camino ir haciendo cosas e ir proponiendo cosas que yo creo que se pueden implementar. Como te digo, ya hay medidas que el propio ministerio ya ha planteado. Quizás extender esas medidas, evaluar en un primer trimestre si esas medidas están teniendo resultados o no, para fortalecerlas, para ampliar la cantidad de comunas. Se está ampliando ya una cantidad de comunas a intervenir a 100 comunas. Antes eran 50, hoy día, o 60, ahora vamos a pasar a 100. Bueno, son 345. Entonces, tenemos que ver, y si funciona, hacerlo. Yo creo que es posible. Yo creo que los plazos siempre tienen cosas a favor y en contra. ¿Qué es lo que yo sí te quería decir, Matías, que es bien importante? Y en que en este tipo de cosas, como en el tema de educación, si bien el sentido de urgencia es fundamental, también es cierto que hay cosas que no se ven los resultados de manera inmediata. O sea, esta catástrofe que ocurrió con la educación, se van a pasar varios años para poder hacer una recuperación. Y en ese sentido, la trayectoria que se mire desde los colegios y lo que se pueda trabajar desde los colegios, tú no le puedes pedir el resultado en 6 meses a nadie, pero sí durante un par de años, por ejemplo, ya poder tener resultados. ¿El sentido de urgencia está presente? Sí, absolutamente. ¿Sí? Yo creo que fue parte de la discusión y de lo que planteamos casi todos. Hoy día la reunión fue justamente cómo hacer para que este sentido de urgencia se incorpore ahora. ¿Cuándo se empiezan a juntar? Tenemos reunión la próxima semana ya para la primera reunión, digamos, con ya elementos materiales y todo para discutir. Alcaldesa Leitao, que estuvo dando declaraciones usted respecto de los indultos, porque me gustaría que me diera su punto de vista, porque también, bueno, las comunas resumen la realidad del país en cada territorio, ¿no es cierto? La educación en las comunidades, los indultos y la delincuencia en sus comunidades.
Usted dijo que el haber indultado delincuentes comunes es inaceptable. ¿Cómo lo ve de la perspectiva comunal cuando tienen que enfrentar problemas de seguridad a diario una medida política como esta? A ver, yo obviamente he planteado que no comparto la decisión, que obviamente eso me parece inaceptable, el haber indultado delincuentes comunes, pero también quiero decir con la misma fuerza, y también lo dije, y es que a mí lo que no me parece es que si la prioridad es la seguridad, que nosotros, no solo los alcaldes, sino que todos, es un clamor ciudadano que hemos transmitido, digamos, desde todo el país, además, no solo de Santiago, de regiones, del norte y del sur, de los extremos, etcétera, todos lo ponemos como prioridad. A mí lo que no me parece es que no se haya priorizado el tema de la seguridad. El gobierno indultando a estas personas y por otro lado la derecha saliéndose de la mesa de seguridad. Creo que ambas cosas son un error. Y creo, ¿por qué? Porque se está poniendo, en el fondo se está dejando a los ciudadanos sin la posibilidad de poder tener una mejor calidad de vida, por un lado castigando al gobierno por una mala decisión y el otro lado el gobierno, digamos, tomando una mala decisión, pero que ya fue, ya se adoptó, ya se tomó. Y independiente que tenga reversibilidad o no, que puede ser discutible, ya hemos escuchado de todo, independiente de eso, debiera ser una discusión en paralelo, pero la mesa de seguridad tiene que retomarse ya. A propósito del sentido de urgencia, yo creo que no es posible poner esto como una condición para volver a sentarse a la mesa. Y creo que es necesario que todos los actores, yo creo que no hay alcalde que te pueda decir lo contrario respecto de la necesidad que tenemos hoy día de retomar la mesa de seguridad, o sea, en el fondo, más que la mesa en sí misma, de retomar los temas y las prioridades que se estaban planteando en esa mesa para poder abordar de manera rápida. Vamos a perder un mes entero, porque ya el Parlamento cierra durante todo febrero, por lo tanto, todos aquellos proyectos de ley que se pudieron haber impulsado con discusión inmediata ya no van a ser hasta marzo. ¿Cuáles son esas dos o tres prioridades que ustedes ven desde cada una de las comunas que estaban viéndose, que estaban estudiándose, discutiéndose en la mesa? Lo que pasa es que en la mesa estaba discutiéndose respecto de varios temas, en varios capítulos. Varios frentes. El tema de las víctimas, el tema del control propiamente tal, o sea, todas las medidas que tienen que ver con el control, finalmente también con el ámbito institucional, la fortaleza de las policías, el tema del crimen organizado. O sea, había distintos capítulos en los cuales habían distintas medidas, algunas de las cuales son legislativas 100%, ya sea porque incluso proyectos parlamentarios que el gobierno estaba dispuesto a impulsar, incluso proyectos de los cuales el gobierno estaba dispuesto a impulsar que ya había rechazado antes o que no había habido... ¿Cuántos daños se le hizo, según su experiencia, el que pasara eso? El que el tema, que hoy día por suerte hay bastante coincidencia, fuese materia de la discusión o del gallito político y poniendo como mercancía de esa diferencia la seguridad, y que la población acusó recibo y castiga a la clase política hoy día? ¿Cuánto efecto tuvo real en las calles de la ciudad que le toca a usted frecuentar y administrar en que ocurriera eso? Es decir, que no estuviera realmente en la prioridad de la política, sino que fuera una mera discusión de unos contra otros. Mira, yo creo que a diferencia de otros, cuando dice que no lo vieron venir, nosotros lo veíamos venir, lo dijimos 500 veces, y la verdad es que no fuimos. Quizás la autocrítica también es no haber sido capaces de ser suficientemente, quizás unirnos más para plantearlo de manera más transversal y que no fuera un tema solo de unos o de otros, o que lo tomaran o lo capitalizaran algunos u otros desde el ámbito político. Yo creo que además había un error, que es creer que la seguridad es como, el discurso de la seguridad es patrimonio de un sector político, cuando no lo es. Y creo que lo otro es que lo que ha pasado, y yo creo que el error más grande es que para tener efectos de seguridad, digamos, concretos, o sea, para tener resultados, los tiempos políticos no coinciden. O sea, todo lo que estamos hablando del tema educativo, cuando tú apuestas por la educación, apuestas por las oportunidades, apuestas por reinsertar, sacar a niños de la carrera delictual de la cual adultos los meten, los incorporan, ya sean familiares, vecinos, etcétera. Todo eso demora cierto tiempo. Y ¿qué es lo que uno quiere? Resultado inmediato. Entonces aquí ha ganado el efectismo sobre la efectividad. Ha ganado muchas veces la respuesta fácil o esto del populismo penal, subamos las penas, bajemos la edad y nada más. Y no han habido medidas que lamentablemente en los tiempos políticos no coinciden. Y yo creo que ha faltado
voluntad política, pero también la generosidad política de decir, ¿sabe qué más? Yo a usted no le voy a pedir resultados de esto, le voy a pedir resultados de esto otro, pero de esto no. Y yo creo que ahí no nos hemos podido poner de acuerdo y yo creo que es necesario hacerlo, porque hay cosas que no va a ver este gobierno el resultado, pero que necesitamos implementarlas ya y priorizarlas, sobre todo en el ámbito de la prevención, que hay cosas que son inmediatas, pero hay algunas cosas que son hacia el futuro. O sea, yo no puedo entender cómo este país gasta 1,5 millones de pesos para mantener a una persona presa, pero la subvención escolar, digamos, no pasa ni supera los 100.000 pesos. Entonces tú dices, ¿dónde tenemos puestas las prioridades? Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén, presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Gracias por estar aquí esta noche. Gracias, Matías. Muy bien. Hacemos una pausa y volvemos. Espérenos.